En el año 2008, el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, publicó la resolución 2646 en la que se busca cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores a la hora de hablar de riesgos laborales psicosociales. Vamos a conversar un poco de este tema con Sebastián Segura. Él es psicólogo y especialista en salud y seguridad en el trabajo. Sebastián, cuéntanos primero un poquito de qué se trata esta resolución. Hola Cristina, muchas gracias. La resolución a grandes rasgos lo que intenta es buscar que los empleadores colombianos controlen el estrés laboral. Una forma más fácil de comprender ese concepto de riesgo psicosocial es la palabra estrés, porque los factores de riesgo psicosociales básicamente son estresores laborales que tienen la capacidad o se han asociado con la afectación de salud de los trabajadores. Entonces, lo que esta norma busca es determinar qué deben de hacer los empresarios colombianos para intentar evitar que esos estresores que pueden afectar nuestra salud estén presentes en nuestro trabajo, y aquellos que no podemos evitar, qué debemos de hacer para intentar proteger al trabajador. Hablemos un poquito de esos factores estresores, Sebastián. ¿Cómo se da cuenta un empleador de esos factores que estresan a sus trabajadores, pero cómo el trabajador o el empleado también está atento un poco a su salud mental? Sí, de hecho tú tocas ahí el primer componente de la norma, que en la normatividad lo mencionan como identificar. En ese concepto normativo, dentro de identificar, lo que hace el gobierno colombiano es decir, mire, de todo lo que hay alrededor del estrés y los factores de riesgo psicosociales laborales, usted debe tener en consideración estos elementos, estas variables. Y ellos dividen eso, digamos, lo que está agrupado en tres grandes grupos. Primero, todo lo que tiene que ver con el estresor como tal, es decir, lo que tiene la capacidad de generar la respuesta de estrés, que en este caso lo denominamos factor de riesgo psicosocial laboral. Lo segundo, con aspectos que regulan el efecto que tienen esos estresores sobre nuestra salud. Por ejemplo, nuestras redes de apoyo social, nuestras características de personalidad, nuestras estrategias de afrontamiento, inclusive condiciones genéticas, pueden llegar a regular en el sentido de aumentar el efecto que tiene el estresor sobre nuestra salud o intentar disminuir el efecto que ese estresor tiene sobre la salud. Y hablan de un tercer y último gran componente dentro de todo eso que se llama identificar, que son las consecuencias. Las consecuencias ya es el resultado de lo que se genera en la interacción entre los estresores o factores de riesgo psicosociales laborales y las variables reguladoras como personalidad y afrontamiento. Cuando ellas empiezan a interactuar, esa interacción genera un resultado y ese resultado es la condición de salud. Se identifica y luego, ¿qué se hace? ¿Cuál es el paso a seguir? Ok, aquí en esa palabra identificar en la norma puede tender a confundir un poco, porque realmente lo que plantea ahí son los elementos que debemos de tener en consideración, y luego de tener esos elementos en consideración, lo que nos dice la normatividad es que debemos de entrar a diagnosticar. Entonces, con relación al diagnóstico, plantea unas cosas fundamentales y muy precisas. Primero, ya nos dice qué es lo que debemos de evaluar. Entonces, hay una cosa muy importante tener presente ahí. Cuando hablamos de la evaluación o el diagnóstico, debido a que en la identificación nos hablan de muchas variables, no solamente de riesgo psicosocial, sino de afrontamiento, personalidad, sobre consecuencias sobre nuestra salud, no estamos haciendo solamente un diagnóstico de los riesgos psicosociales, estamos evaluando muchas más cosas que trascienden el concepto de factor de riesgo psicosocial. Entonces, ese es el primer elemento cuando hablamos del diagnóstico. El segundo elemento que nos plantea la normatividad es que el diagnóstico debe realizarse subjetiva y objetivamente. ¿A qué se refiere con esos dos conceptos? Subjetivo corresponde a hacer evaluaciones mediante la percepción, opinión que tiene un trabajador sobre la exposición al riesgo psicosocial que tiene. Es decir, yo mediante instrumentos psicométricos evalúo al trabajador en el sentido de que le pregunto cuál es la percepción que tiene sobre los riesgos psicosociales a los cuales puede estar expuesto. Eso es lo que se denomina evaluación subjetiva, porque la recolecto directamente como fuente de información el trabajador. Y respecto a evaluación objetiva, se refiere ya a una evaluación que hace un tercero, es decir, yo ya no obtengo la información
de forma directa a través del trabajador, sino que este tercero es un intermediario, el cual realiza todo un proceso de observación, de entrevistas, de grupos focales para poder establecer cómo se encuentran esas variables, específicamente las de riesgo psicosocial. Entonces, a esas dos cosas se le llaman evaluación subjetiva y subjetiva. Lo otro que hay respecto al diagnóstico es que nos dice debemos de utilizar instrumentos validados para la población colombiana. Y ahí me gustaría detenerme en algo, Cristina, porque ese concepto ha tendido a confundirse mucho. La norma ya está desde el año 2008, pero las empresas todavía se confunden con relación a qué quiere decir el concepto validado. Muchas empresas, como su contexto es más administrativo, creen que validado es que se utilice un instrumento que alguien haya aprobado, que sería como el equivalente a validado en el contexto administrativo. Lo que hay que tener presente es que en ese contexto la palabra validez se refiere a un concepto psicométrico. Dentro de la psicometría, cuando uno construye una prueba, uno debe garantizar que esa prueba esté bien construida, y para poder garantizar eso existe algo que se denominan propiedades psicométricas. Dentro de las propiedades psicométricas existe la validez, existe la confiabilidad y las puntuaciones normalizadas de una prueba. La validez se refiere a establecer que también una prueba mide lo que dice medir. Entonces, si yo tengo una prueba que quiero que mida, por ejemplo, depresión, esa prueba debe medir depresión y no puede medir ansiedad. Aunque son dos síntomas que pueden ir en conjunto, no deberían de medir lo mismo. Si miden lo mismo, si están midiendo las dos cosas, podemos decir que la prueba no es válida para medir ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando hablamos de validez, nos referimos a poder establecer que ese instrumento que yo decido utilizar para poder evaluar el riesgo psicosocial efectivamente evalúe los riesgos psicosociales laborales o las otras variables que yo esté incluyendo dentro del instrumento, por un lado. Por otro lado, la confiabilidad se refiere a que las mediciones que yo esté tomando no varíen en el tiempo sin ninguna explicación o algún elemento que pueda explicar por qué varían. Yo utilizo un ejemplo concreto para explicar eso. Si tú utilizas una báscula a las 6 de la mañana y pesas 50 kilos y a las 6:10 pesas 58 kilos, no hay una explicación razonable por la cual explicar la variación de los 8 kilos. Uno podría decir ahí que la medición no fue confiable, que ese instrumento tiene un problema y que no es confiable. Lo mismo pasa en las pruebas psicológicas. Cuando hablamos de confiabilidad, estamos queriendo decir que si yo mido riesgo psicosocial hoy y a la media hora vuelvo y lo mido, el resultado debe dar relativamente similar, y ahí puedo decir, porque no hay nada que explique una variación, y ahí puedo decir que el instrumento es confiable. Y el último aspecto de lo que tiene que ver con el concepto de que una prueba sea válida de acuerdo a lo que dice la norma, es que yo pueda tener unas tablas que en psicología llamamos baremos, que sirven para comparar la puntuación que obtiene un individuo con respecto a un grupo de referencia, que en este caso serían los trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales. Sebastián, ahí debe venir una intervención, porque es importante que una vez que se identifique, se logre hacer una evaluación, se haga algo con los resultados que se encuentran. ¿Ese es el paso que sigue? Claro, después de que yo obtengo el diagnóstico, que cabe aclarar otro punto antes de que pasemos a la intervención, el diagnóstico, de acuerdo a la normatividad, debe ser realizado por alguien que ellos denominan la norma un experto. ¿Quién es un experto para la norma? Un psicólogo especialista en salud y seguridad en el trabajo con licencia vigente. Entonces mira que cuando hablamos de normatividad estamos hablando de que ya nos dicen qué debo evaluar, nos dicen que debo utilizar instrumentos que sean válidos desde el concepto psicométrico, no es que alguien tenga que aprobarlos, sino que tengo que tener evidencia de que es un buen instrumento para utilizar en la población colombiana. También debo de contar con un experto, psicólogo especialista en salud y seguridad en el trabajo, y por último, debo de hacer las evaluaciones anualmente. Eso es lo que plantea la norma con relación al diagnóstico. Pero cuando yo tengo el diagnóstico, que esencialmente, ¿qué consiste el diagnóstico? Mediante estos instrumentos y con el acompañamiento del experto, valorar cuál es la percepción que tienen los trabajadores de exposición a esos factores de riesgo psicosociales laborales, cuáles son esas condiciones de afrontamiento, personalidad, variables reguladoras, y cuáles son esas variables de salud
que tienden a verse afectadas. Cuando yo tengo ese diagnóstico, el siguiente paso es establecer qué acciones debo yo de implementar para poder controlar los riesgos. Y aquí yo me quiero detener en un punto muy importante que también suele ser de mucha confusión. Como el diagnóstico no es solamente un diagnóstico de riesgo psicosocial, sino que es un diagnóstico de estrés laboral que contempla los estresores, los reguladores y los efectos que se generan entre la dinámica entre esos dos elementos, yo debo entender también qué es lo que debo de intervenir, porque una empresa podría decir, yo voy a intervenir la consecuencia, es decir, yo voy a intervenir ya el problema de salud que se generó fruto de la dinámica entre esas dos cosas, o yo voy a intervenir variables de personalidad y afrontamiento, o voy a intervenir el estresor, ¿sí? Entonces, cuando la norma nos dice intervenga, quiere decir, tome la decisión de acuerdo a los datos que usted recolectó sobre cuáles son las variables que debe intervenir, y ahí ya entra un punto muy importante que es el criterio profesional respecto a qué debo de intervenir. Entonces yo te voy a compartir cuál es mi sugerencia o mi posición frente a eso. Si una empresa dice, yo voy a intervenir las consecuencias, yo creo que no se ciñe al espíritu y al objetivo final de la norma. ¿Por qué? Porque lo que busca la norma es evitar que el problema suceda. Cuando la empresa dice, yo quiero empezar a trabajar sobre la sintomatología de estrés, que para eso sirven charlas, capacitación sobre estrés, técnicas de relajación, todo lo que nos recomiendan de dormir bien, alimentarnos bien, eso en esencia lo que está haciendo es intentando disminuir la sintomatología de estrés y problemas asociados a eso. Pero ese no es el objetivo final, porque es que yo no debo estar orientado a corregir el problema, sino a evitar que el problema suceda. Entonces, con relación a la intervención, mi posición profesional es, si usted encuentra trabajadores que de hecho se deberían de identificar más allá de la evaluación de riesgos psicosociales, es algo que usted debe estar monitoreando permanentemente, no solamente una vez al año, yo lo que sugiero ahí es remita a un profesional de la salud capacitado que ayude al trabajador a recuperarse de la sintomatología que está presentando, por un lado. Esa es una opción. La segunda opción es, voy a intervenir variables reguladoras como por ejemplo relaciones sociales que pueden ser potencializadores o pueden ser reguladores del estresor. Voy a intervenir aspectos como de personalidad, de afrontamiento. Eso es válido, eso tiene la capacidad de ayudarle al trabajador a regular la respuesta sobre el estrés, pero no es muy efectivo porque intervenir variables de ese tipo son muy complejas. Es muy difícil cambiar un rasgo de personalidad, desarrollar una estrategia de afrontamiento y más aún en un contexto laboral. Entonces podría ser un esfuerzo muy elevado con una efectividad muy baja, ¿sí? Y sobre lo cual las organizaciones tienen muy poco control. Nosotros no podemos controlar el trabajador, cómo se relaciona por fuera del trabajo, cómo son sus dinámicas familiares, personales, ni muchos aspectos que tienen que ver con su esencia. Ahí concluimos con el tercer elemento, que es donde yo digo, deberíamos de trabajar cuando se trata de la intervención específicamente sobre eso, y es sobre el estresor o sobre el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el estresor o el factor de riesgo lo pone completamente la empresa. Es decir, la empresa tiene la capacidad ya sea de eliminar el estresor o intentar reducir el estresor. Esos estresores se generan por las decisiones administrativas que toma una organización sobre cómo hacer el trabajo, sobre las personas que yo contrato, lo que yo les pido que hagan, cuando les pido que lo hagan, de la forma en que le estoy pidiendo que haga el trabajo. Entonces, cuando yo tengo claro eso y entiendo que la intervención se trata de ir a la fuente del problema y que la fuente del problema está focalizada específicamente en las decisiones administrativas que toma la organización, puedo ser mucho más certero y mucho más efectivo a la hora de iniciar un ciclo de intervención. En conclusión, lo que dice la norma en términos generales es intervenga. Alrededor de ese intervenga usted tiene que hacer toda esta serie de análisis, tomar una serie de decisiones planteadas en estos elementos que acabo de formular
y específicamente controlar, o es mi recomendación, controlar todo lo que tiene que ver con el estresor específicamente, y si yo controlo eso, pues seguramente no tendremos los efectos ni habrá la necesidad de que entren pues como a entrar en funcionamiento funciones reguladoras. ¿Cómo se sabe, Sebastián, si la intervención tiene un resultado positivo, lo que se espera o si no? Hay varias formas de saberlo. Lo primero es monitorear la sintomatología. Por ejemplo, un síntoma de que esa intervención no está funcionando bien son los ausentismos. Los ausentismos principalmente relacionados con aspectos asociados al estrés, problemas gastrointestinales, cefaleas, si tengo muchos ausentismos, por ejemplo, por problemas osteomusculares. Todos esos síntomas, aunque no son exclusivos del estrés, podrían estar asociados a ellos y yo debería estarlos monitoreando. Entonces, si yo hago un montón de acciones y veo que esa sintomatología permanece o inclusive aumenta, podría estar indicando que no estoy haciendo la intervención adecuada, por un lado. Por el otro lado, está también las evaluaciones y por eso es precisamente lo que plantea la normatividad de hacer evaluaciones anuales para monitorear cómo es el comportamiento del riesgo. Entonces, si yo identifico, hago mi diagnóstico en el año 1, veo que tengo 3 o 4 factores de riesgos a intervenir y hago después la evaluación en el año 2 y veo que los niveles de los riesgos siguen iguales, que la exposición o cantidad de trabajadores expuestos sigue igual, me puede estar indicando a mí que yo no estoy siendo efectivo a la hora de la intervención y yo me tendría que remontar a determinar, ¿será que no estoy moviendo las decisiones administrativas correctas que me afecten de forma positiva al factor de riesgo para que no sigan esa exposición? Esos serían como dos mecanismos rápidos que yo te podría decir sirven para identificar si está siendo efectivo o no la intervención. Sebastián, tú mencionas una cosa que es importante y es la prevención, uno de esos temas en salud mental a los que poca fuerza se le da, pero que resultan muy importantes y que es de alguna forma una invitación, no solamente a que las empresas que ya consideran que hay unos factores estresantes en su ambiente laboral se acerquen a esta normatividad y la pongan en práctica, sino a que todas las empresas se inscriban de alguna forma a que esta resolución sea un hecho en el ambiente laboral. Sí, de hecho la norma es clara, todos los empleadores, pequeñas empresas, grandes empresas, privados, mixtos, todos, solamente hay una excepción que es el personal militar activo, el que está en campo, ellos no están regidos bajo esta normatividad, están obligados a adelantar todo esto y una cosa muy importante que es lo que tú planteas, la prevención, que de hecho es uno de los elementos que plantea la misma norma. Lo que la norma nos dice es, usted debería llevar a cabo una serie de acciones de prevención. Por ejemplo, hablan cosas como conformar comités de convivencia, capacitar a trabajadores en cuanto a acoso laboral, hacer, por ejemplo, disponer mecanismos para que los trabajadores puedan denunciar o poner quejas sobre situaciones de relaciones que se puedan estar presentando inadecuadas en el contexto organizacional. Aunque eso no previene el factor de riesgo psicosocial, porque ahora lo veíamos, el factor de riesgo psicosocial es causado por decisiones administrativas, por lo tanto, si yo fuera a prevenir, tendría que controlar las decisiones administrativas. Aunque eso no lo previene directamente, el factor de riesgo sí previene consecuencias sobre la salud de los trabajadores inadecuadas, como por ejemplo aumento de estrés por otros factores, como por ejemplo ese, y bajas condiciones de calidad de vida laboral. Entonces, en cuanto a prevención, la norma nos plantea que realicemos esas acciones que te acabo de mencionar, pese a que no están directamente relacionadas con que se prevenga el factor de riesgo. Sebastián, para terminar, 8 años ya lleva esta resolución, sin embargo, seguramente no todas las empresas, ni los empleados ni los empleadores la conocen. ¿Cómo se acercan más a esta normatividad? ¿Cómo se conoce más sobre lo que ella implica? ¿Y cómo se acerca uno al personal especializado para que pueda realizar este tipo de intervenciones? Mira, lo primero que yo le recomendaría a una empresa es estudiar muy bien la resolución 2646. Yo me adelanto, es una resolución densa, no se debe leer por fuera de un marco teórico, es difícil comprenderla cuando uno no tiene un marco teórico de por medio, pero ese es el inicio. Y la invitación sería también a
inscribirse al canal en YouTube donde ustedes están viendo este programa, porque nuestro objetivo es precisamente poder resolver todas esas inquietudes que tengan sobre modelos, normatividad, teorías, metodologías, a los cuales es difícil acceso a la información o es información muy compleja que deberíamos de verlos pues como a la luz de un marco teórico específico. Entonces yo les recomendaría, empiecen por la normatividad, suscríbanse al canal, acá van a encontrar mucha información y por último, afortunadamente la normatividad desencadenó mucho interés en los consultores con relación a la parte de riesgo psicosocial. Pueden buscar fácilmente en internet consultores que trabajen en este tema, busquen que sean realmente personas que tengan experiencia, que lleven un buen tiempo trabajando en ello y por supuesto que cumplan el perfil que plantea la norma, que sean especialistas en salud y seguridad en el trabajo. Muchas gracias, Sebastián. Ahí está HRM, un canal en el que usted puede encontrar teorías, modelos sobre gestión humana para que esté conectado con nosotros. Hoy les contamos de qué se trata la resolución 2646 del 2008.